¿Y por qué Salomón recalcará tanto la sabiduría? Al inicio vimos, como se dice, la teoría. Todo el capítulo 1 al 7 fue teoría, fue teoría, fue teoría. Más ahora Salomón va a recalcar estos mismos ejemplos hacia la práctica. Entonces, vamos a comenzar a leer el primero. Eclesiastés 8.1 dice: ¿Quién es como el sabio? ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su faz y hace que la dureza de su rostro cambie. Yo digo, guarda el mandamiento del rey por causa del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia. No te unas a una causa impía, porque él hará todo lo que le plazca, puesto que la palabra del rey es soberana. ¿Quién le dirá, qué haces? ¿Cuáles son los ejemplos que él tomó de primera instancia? El cambiar el semblante. La sabiduría, lo cual cambiará el semblante. Y para esto les voy a relatar una historia. Había un emperador una vez, y este emperador tuvo un sueño. Este sueño era algo curioso, así que lo intrigó demasiado. Y él mandó a un intérprete a que viniera a interpretar el sueño. Y el intérprete le dijo, uy, su sueño es muy complicado, rey, o emperador en este caso. Su sueño es muy complicado. Lo que sucede en su sueño es que tú verás morir a todas tus generaciones. Verás morir a tus hijos, que son más jóvenes que tú. Verás morir a tu madre. Verás morir a tu mujer. Y verás morir a toda tu familia. Y el rey no le gustó para nada el sueño. Y dijo, es lamentable, pero así es la realidad. Y el rey dijo, no considero eso verdad, mándenos a la horca. Después dijo, tráigame otro intérprete, porque quiero saber qué es lo que dice este sueño. Y vino otro hombre y vio que el Señor estaba colgando en la horca. Y dijo, ¿por qué están colgando a este hombre? Y dijo, porque el emperador le pidió que interpretara el sueño, pero lo que le interpretó no fue lo que le gustó. Así que entonces, por ese motivo, llega el hombre y le dice, escuchó su sueño, y le dice, claro, rey, pues te digo ahora que tus días serán tan largos que tú verás morir a tus hijos, pero tú no morirás. Verás morir incluso a tu mujer, pero tú no morirás. Verás morir a tus padres, pero tú no morirás. Tus días serán tan largos que podrás ver cómo toda tu generación pasa, y ahí será cuando la muerte tocará a tu puerta. Y el rey quedó sorprendido, dijo, wow, o sea que mis días largos serán en esta tierra. ¿Quién te enseñó a profesar así, a interpretar los sueños de esa manera? Y él le dijo, el muchacho que está siendo colgado en la horca. Muchas veces el problema no es que nosotros no tengamos la verdad. Muchas veces no es el problema que nosotros no tengamos la veracidad de las cosas que estamos hablando, sino que no sabemos de qué manera hablarlas. No es lo mismo llegar a decirle, te quedan pocos días, vas a morir de cáncer, a tener compasión de esa persona y saber hablar de una forma amorosa, de una forma tranquila. Pero para ello, ¿qué se necesita? Para saber hablar de esa manera. Psicología. Sabiduría. Sabiduría. Saber hablar a otras personas de una manera crítica. Nosotros podemos llegar a decirles, pecadores todos nosotros, vamos a ir al infierno, pero tienen una salvación, y esa salvación es Cristo. ¿Estaría diciendo lo mismo que decir, hay un ser todopoderoso que lo creó, y ese ser todopoderoso los está llamando ahora a que se arrepientan y crean en él? Y cuando crean en él, serás salva tú, y si él lo permite, toda tu casa.
No son las mismas palabras, aunque se escuche igual. No es la misma manera de interpretar, aunque las esté diciendo la misma persona. Y ese es el problema que está diciendo Salomón. ¿Quién es tan sabio para hablar a un rey? ¿Quién es tan sabio para hablar a una autoridad? Ustedes significa que no tienen la potestad de hablar a una persona, a una autoridad que están haciendo las cosas mal. O simplemente es el hecho de que muchas veces no sabemos decir las cosas de la manera correcta, si tan siquiera una autoridad. Ese es el problema. El problema no es que tal vez nosotros, las autoridades, no sepamos los errores que tenemos o no los veamos. El problema es que cuando nos los muestran mal. Cuando las especifican mal. Y esto lleva a una mala interpretación, a un problema. Un problema que una persona sabia no tendría. A un problema que aquí esta persona está diciendo, que dice, la sabiduría del hombre ilumina su faz y hace que la dureza de su rostro cambie. ¿Cómo actuamos en el momento de ira? ¿Hablamos grotescamente? ¿Somos muy atacantes para hablar? Y muchas veces tenemos el problema de que somos orgullosos y soberbios. Todos aquí lo somos. No hay ninguno que haya aprendido a hablar a sus autoridades. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando nuestra autoridad viene y nos habla de una manera fuerte, ¿de qué manera hablamos? ¿Igual de fuertes? Porque el problema es que, ¿qué pasa? Si usted demuestra ser igual de fuerte que yo, y yo demuestro ser igual de fuerte que usted, ¿qué va a suceder? Va a haber un choque, un roce. Entonces, ¿el problema en dónde está? En que una persona no sabe expresar a la otra. Y puede que su autoridad no sepa expresar, pero si ustedes tampoco saben expresar, la autoridad puede estar equivocada, pero si ustedes no saben expresar de qué manera están equivocadas. Y hay un ejemplo en la Biblia, se llama Esther. ¿Llama qué? Esther. Ella era una reina. Y ya como reina, también podía llegar a su rey y decirle, rey, mi pueblo está padeciendo por causa de sus decisiones y por las decisiones de sus gobernantes anteriores. Pero que un rey cree que en ese tiempo de monarquía, un rey iba a decir, esta mujer como viene a hablarme. Más que hizo ella. Ella llegó con su semblante caído, triste, acomplejada, a decirle, mi rey, mi pueblo está padeciendo. Inclusive, ella ni siquiera tuvo que decirlo de primera instancia, él mismo se dio de cuenta. Y cuando él se dio de cuenta, le preguntó, ¿qué te pasa? Y ella, acongojada, sí le dijo, mi pueblo está padeciendo. Tal es la libertad que ellos esperan. Y a ese rey lo conmovió tanto su manera de cómo se lo dijo, de cómo lo expresó, de cómo lo habló, que ¿qué hizo en él? Tuvo el favor de él. Puso en su corazón ese sentir. Entonces muchas veces no es que nosotros no tengamos las palabras correctas, sino que tomamos la acción no indicada. Tomamos la acción de atacar. Y eso está en todos los puntos de corregir. Mostrar humildad para nosotros es algo muy complicado. Y ahí demuestra que nos falta sabiduría. Ahí demuestra que nos falta un conocimiento de cómo expresarnos, de cómo hablar. Por ejemplo, Jesús atacó a todas sus autoridades en todo momento. Jamás. Jesús fue uno de los hombres que más sabían dónde debía atacar. El día que llegaron aquellos fariseos a decirle, ¿a quién damos atributo? ¿Al César o a Dios? ¿Él contestó? Sí, él contestó. Pero contestó diciéndoles, ustedes deberían saber más que yo. Él les dijo hipócritas, pero dejó de pelear. Les dijo hipócritas. Y ahí fue donde les dijo, ¿de quién es esta moneda que está? ¿De quién es la cara de esta moneda? Y entonces ahí ellos le respondieron y él les dijo, dale a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios.
Pero imagínense que él no hubiera tenido la sabiduría para responder de esa manera. Si no hubiera dicho, todo es de Dios, formaba una pelea. Porque ¿qué iban a hacer los fariseos? Iban a decirle al rey de Roma que él estaba contra el gobierno de Roma. Pero si decía que todo era de Roma, los hebreos se iban a ofender y iban a decir, no, ¿cómo va a decir que una autoridad de la tierra está más alta que Dios nuestro? Ahí es la necesidad de tener sabiduría para contestar y saber contestar. Lo mismo que hizo este hombre de la primera historia, de la historia que les conté ahorita. ¿Qué hizo él? Dijo unas palabras distintas al primer intérprete. El segundo intérprete dijo unas palabras distintas al primer intérprete. No, fueron las mismas. Que todos iban a morir primero, antes que él. Pero sonó igual. El rey las interpretó igual. El rey es un hombre orgulloso muchas veces. Hoy en día no vivimos en una monarquía, pero sí vivimos en una democracia, donde hay poderes y autoridades más competentes que nosotros. ¿Y cómo les hablamos a ellos? Ahí también hablamos de la sujeción a nuestras autoridades. Y la sujeción no es que nuestras autoridades son perfectas y nosotros no. La sujeción es que nosotros, por cuantos estamos bajo la gracia de Dios, Dios nos pide ser sujetos a sus autoridades, así como Cristo se sujetó a su Padre, que era su autoridad. Pero ¿de qué manera nos sujetamos? ¿De qué manera actuamos frente a ellas? Es lo que Salomón quiere ahorita recurrir. Pues dice, yo digo, guarda el mandato del rey por causa del juramento, por causa del juramento de Dios. Cuando nosotros creemos en Cristo, creemos en lo que Él nos ha revelado, ¿qué es lo primero que debemos entender? ¿Que quién pone las autoridades? Pues Dios. Dios pone las autoridades. Y si Dios pone las autoridades, sea buena o mala, ¿significa que nosotros podemos enjuiciar las decisiones de Dios? Entonces, ¿qué dice? Guarda el mandato del rey por causa del juramento del Dios. Uy, espérame que se me apagó el computador acá. Pensé que se estaba mirando. ¿Entonces está viendo? Sí. Por causa del juramento de Dios. Y no apresures a irte de su presencia. Este es otro tema. ¿Cuántas veces nosotros lo que hacemos es atajar a nuestras autoridades e irnos? ¿Sabe qué significa aquí irnos de su presencia? Significa no estar de acuerdo con su opinión. Eso significa acá irse de su presencia. Que usted se va y dice, yo no voy a creer lo que él dice. No voy a hablar lo que él habla. Significa formar una rebelión. Pero se están poniendo, si Dios es el que pone las autoridades, ¿ante quién se están oponiendo? ¿Se acuerdan cuando pusieron a aquel juez llamado Samuel? Uno que también era profeta y juez. El primer profeta y el último juez que hubo incluso, de Israel. ¿Qué fue lo que le dijo Dios cuando fue menospreciado Samuel? ¿Alguno sabe? Cuando, ahí sí no. Cuando Samuel fue menospreciado, Dios le dijo, pues no te han menospreciado a ti, me menospreciaron a mí. Porque ¿quién había puesto a Samuel como juez? Dios. ¿Quién había puesto a Samuel como profeta? Dios. Habían menospreciado la decisión de Dios. A eso es a lo que se refiere, no apresures en irte de su presencia. Quiero que me acompañen, por favor, a Eclesiastés 7:20. Y así dice,
Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Muchas veces de nosotros queremos que nuestros gobernantes sean los ilustres, sabios y buenos seres que hay arriba. Pero eso no es lo que dice Salomón. Salomón les está diciendo algo, sométanse a su rey. Pero ¿quién era rey en ese tiempo? Salomón. ¿Y Salomón totalmente fue bueno? Salomón totalmente hizo el bien. Imagínense, Salomón aceptó la idolatría dentro de su pueblo. ¿Qué significa? Que él mandó a que su pueblo también apoyara la idolatría. Pero ese mismo rey que alguna vez mandó a que su pueblo adorara la idolatría, ahora le está diciendo sométanse a sus gobiernos. Muchas veces tenemos que someter a nuestros gobiernos sabiendo que no son justos, sino que la mayoría son injustos. Y ahí es donde hay un declive. ¿Hasta qué momento podemos ser seguidores de nuestro gobierno? ¿Salomón hizo muchas cosas buenas? Claro. Imagínense, este hombre era tan buen administrador que decía que el oro era tan visible, más abundante que la misma arena que había en la tierra. Hasta la misma arena, o sea, la misma cantidad de arena que había, era la misma cantidad de oro que había. Cantidades. O sea, era un buen administrador. Era una persona que había guiado a su gobierno, a un gobierno excelente. Pero era totalmente perfecto en todos los sentidos. No, apoyó la idolatría. Imagínense, todo lo que haga el rey, sus discípulos, sus servidores y las personas que están detrás de él, ¿qué van a hacer? Seguirlo. Seguirlo. Entonces hasta ese punto es donde debemos saber. ¿Salomón? Era el rey de Israel. Hasta ese punto podemos decir en qué momento y hasta qué momento debemos obedecer a nuestras autoridades. Ahorita lo vamos a ver, ya vamos a llegar a ese punto. Quiero que me acompañen a Romanos 13, del 1 al 5. Dice, sométanse en toda persona a la autoridad que gobierna, porque no hay autoridad sino de Dios. Las que existen por Dios son constituidas, porque consiguientemente el que se resiste a las autoridades, al ordenado por Dios, se ha puesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Ya. Porque los gobernantes no son motivo de terror para los de buenas conductas, sino para las que hacen el mal. ¿Deseas no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Aquí les voy a contar una historia que alguna vez me pasó. Alguna vez, por desacatar a mis autoridades, fui retenido en una PJ. Ese día me sacaron de PJ y me soltaron, y al otro día me dijo mi padre. Mi padre se enteró del evento que había sucedido. ¿Y sabe qué él me dijo? Él me dijo, hasta ahora con mis 33 años que tengo, nunca un policía me ha pegado. Hasta ahora, mis 33 años que tengo, nunca un policía me ha capturado y me ha llevado a una PJ. Nunca he tenido mala vida. ¿Y saben por qué? Porque he hecho siempre lo bueno. Y es lo mismo que replica acá. Esa fue la acción que mi padre me enseñó. Pero es la misma acción que él había aprendido incluso alguna vez, que uno de sus ancestros también le había enseñado. ¿Que de dónde la sacó? De la misma enseñanza que Dios ha dado. Porque verdad es verdad. Sea dicha por un ateo, sea dicha por un agnóstico, o sea dicha por un creyente. La verdad es la verdad. ¿Y qué está diciendo acá? El que hace la buena conducta, ¿qué recibirá? Elogios del gobierno. ¿Más el gobierno que está? Para oprimir el mal. Para juzgar y condenar el mal. Para juzgar y condenar el mal.
Así que dice, acá nos dice una pregunta. ¿Deseas pues no tener miedo a las autoridades? ¿Qué deben hacer? Comportarse. Saber que están sometidos bajo una autoridad y que deben guiarse bajo esa autoridad. Pero imagínense, aquel hombre que nos está diciendo esto es un hombre que ya había sido preso por Roma. Ya ha sido golpeado por sus autoridades. En más de una ocasión, los dos hombres que en la Biblia nos hablan de sométanse a sus autoridades fueron los hombres más atacados por sus gobiernos. ¿Pero por qué causa? ¿Será que ellos se portaron mal? ¿Será que ellos hicieron algo negativo? No, acuérdense del versículo anterior. Pues no hay ningún hombre bueno, no hay ningún hombre que haga lo bueno y no peque. Los gobernantes también tienen problemas, tienen fallos. Y así como aquel rey que no le gustó decir la verdad, no le gustó escuchar la verdad, y por no querer escuchar la verdad correcta, la verdad que no era infalible, mandó a la horca a un hombre que le dijo la verdad. Así mismo nuestros gobiernos muchas veces no van a querer escuchar la verdad. Y van a hacer lo injusto, aunque nosotros sepamos lo que es justo. ¿Los intérpretes sabían que era algo injusto lo que ellos estaban diciendo? No. En la misma historia, ellos también tenían y consideraban que esa era la verdad y tenían que decir la verdad. Pero las autoridades no muchas veces van a ser justas para con nosotros, así como no fueron justas para con Pedro y así como no fueron justas para con Pablo. Pero aún así nosotros nos debemos someter y vamos a ver hasta qué punto nosotros nos debemos someter a él. Quiero que me acompañen primero a Primera de Pedro 2, 13, 14. Por favor, frente los dos. 1 de Pedro 2, 13 al 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya sea a los gobernantes como por enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Gracias. ¿Qué dice? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernantes como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Bueno, gracias por repetirlo. Era, no deseaba repetirlo, era decir someteos a sus autoridades. No pasa nada. Este hombre, Pedro, en esa época estaba en algo llamado monarquía. ¿Saben qué era la monarquía? La monarquía era una limitante a la libertad completa. Usted no decidía sobre nadie. Usted no decidía sobre usted mismo. Si ellos lo querían poner a usted esclavo, lo hacían. Si ellos querían darle un buen puesto, lo hacían. Pero era lo que ellos quisieran poner. Hoy en día debemos darle gracias a Dios de que estamos en una democracia. Y se lo digo, estos hombres que están en una monarquía decían lo que fuera, pero que lo que menos era posible era una anarquía. Sabían que sus monarquías eran lo peor, pero decía, hay algo... esclavos. Sí, exactamente. Pero hay algo peor que incluso una misma monarquía, y es la anarquía. Porque en una anarquía no hay un orden. Y ahí es donde ellos comienzan a decirle. Volvemos a Eclesiastés 3, dice, no te apresures a irte de su presencia, no te des... ¿Cómo? 8.3. No te apresures a irte de su presencia, no te unas a las causas impías, porque hará todo lo que le plazca, puesto que la palabra del rey es ¿qué? Soberana. ¿Quién le dirá qué haces? ¿Tú qué haces? Ahí le está hablando de una total autoridad. ¿Usted le puede decir algo al rey? No. Imagínense, ustedes no tienen libertad de hacer nada, ni siquiera decirle al rey, ¿tú qué haces? ¿Por qué lo estás haciendo? O sea, muchos de estos reyes se creían dioses. Inclusive lo podíamos ver anteriormente.
Muchos de ellos se creían dioses. Porque ¿qué decía Ra que era? Ramsés. Ra y Ramsés se creían hijos del Dios Altísimo. Eran hombres que no podían tocar. Eran hombres que no podían ser ni siquiera abrir su boca o ser mirados de frente. Ellos no podían hacer eso. ¿Y qué les está diciendo igual? Sométanse a ellos. No se vayan de su presencia. Pero la anarquía, por Dios, no es concebida. Y ellos en ese tiempo vivían en algo llamado una monarquía, que es lo mismo que la teocracia. ¿Ustedes creen que qué es una teocracia? ¿Alguno de ustedes sabe qué es el concepto de teocracia? Teo, Dios. Cracia, gobernanza. Significa que Dios es el que gobernaba. Pero yo le pregunto, ¿Ramsés verdaderamente es el hijo de Dios? ¿Sí? ¿Ramsés es hijo de Dios? ¿Un Dios viviente? ¿Una persona que tiene el mismo valor que Dios? No, claramente no. Entonces ustedes, yo les pregunto, ¿alguna vez creen que vivieron en una teocracia? Nunca han vivido en una teocracia. Este mundo nunca vivió en una teocracia. Después de Adán nunca se vivió en una teocracia. Así que lo que escuchan en libros históricos que dicen que anteriormente era una teocracia porque era Dios el que gobernaba, es mentira. Siempre han gobernado los hombres en este mundo. Pero tras bambalinas está Dios. Porque Dios es el que los pone. Y Dios va a permitir hacer a estos gobernantes hasta donde Él les permita. Más allá de Él no lo van a permitir. Pero no es una teocracia. Nunca hemos vivido en una teocracia. Y eso tenemos que tenerlo claro. Nunca hemos vivido en una teocracia. Sino hasta cuándo va a ser? Hasta el día de su venida. Ese día va a ser cuando Dios tome su trono completamente, porque ya lo tiene, esté en su trono y diga, no va a haber ninguna otra autoridad, sino solo la mía. Ese día va a ser el día que haya una teocracia verdadera. Hasta el momento simplemente ha sido una monarquía y hoy en día tenemos una democracia. Pero, de igual manera, ¿quién le podrá decir a un rey, tú qué haces o por qué lo haces? Quiero que me acompañen a Mateo 10:16. Mateo. Ok, 10:16. ¿Qué dice? Mira que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astuto, ¿como quiénes? Sed astuto como las serpientes, e inocentes como las palomas. ¿En medio de qué nos envió? De lobos. El mundo son lobos, rapaces que están buscando su propio beneficio. Y esta frase incluso toma la de otro hombre que decía, el hombre es el propio lobo para el hombre. O sea que muchos de ellos son sus propios depredadores. Y sus autoridades son eso. Hoy estamos viendo el juicio de un presidente que también tomó a su favor todo lo que él quiso. ¿Y eso es primera vez que vemos un presidente ser juzgado por eso? No, que la gente lo vea actual es otro tema. Pero ¿cuántos han sido juzgados por esto? Cantidades. Si vemos la historia, han sido cantidades. En medio de lobos estamos. Creo que Brasil fue otro presidente. En Brasil, en México, en Argentina. Hay demasiados países que han tenido este problema. No es el primer presidente que va a pasarle ni al último. Entre lobos estamos. ¿Pero qué dice? Sed astuto como serpientes. ¿Y qué es lo que dijo Eclesiastés? Sean sabios, para que su semblante no sea ¿qué? Visto como negativo. Nosotros tenemos que estar sometidos de nuestras autoridades. ¿Pero hasta qué punto? Hasta el punto que afecten la gobernanza de Dios. Afecten lo que Dios nos ha enviado.
Hay una pirámide que es muy conocida, se considera como la pirámide de Kelsen. Es una pirámide que viene constituida, dicen constitución, leyes, normas, y cada una va bajando. Imaginemos una misma pirámide para Dios, pero su palabra es la primera. Va como tal, Rey de Reyes, Dios. Van constituciones, van bloques constitucionales, van todas las leyes, todas sus autoridades, pero siempre Dios va arriba. Cuando una de estos bloquecitos quiera superar el bloque de Dios, hasta ahí es donde ellos van a tener el poder. Inclusive Jesús mismo lo sabía, tanto así que él desobedeció a una autoridad más competente que cualquier otra. Y ojo con lo que voy a decir, no es que mañana escuche que por allá fueron le dijeron contradicciones a su padre. Jesús no obedeció a su madre una vez. Inclusive la reprendió. María vino y le dijo, hijo, haz esto, haz aquello. Cuando estaban en las bodas de Canaán, ¿verdad? ¿Las bodas de Canaán? Sí, ¿cierto? En las bodas de Canaán. ¿El qué dijo? ¿Qué tienes contra mí, madre? No ha llegado mi hora. Él sabía cuando el padre le iba a dar la hora correcta para él actuar. Y él desobedeció a su madre y le dijo, ¿qué tienes contra mi madre? No ha llegado mi hora. Y muchos la relatamos básicamente como una contestación básica, pero para ese momento era una contestación de deshonra. O sea, prácticamente están contestando a su padre, no te metas en los tiempos que no son tuyos. En la iglesia en la que yo me congrego, estábamos hablando de las bodas de Caná y básicamente María dice, haz lo que tienes que hacer. Entonces ella muestra que ella está a la autoridad de Cristo y más que él dijo, mujer, déjame hacer lo que tengo que hacer. Entonces ella se ve su autoridad y se ve también como la manera en la que María respondió. María, exactamente, María dijo, tú sabes qué tienes que hacer. Sí, María, podemos decir lo que sea, no es virgen, no es una diosa que está allá arriba igual que sentada a la diestra del Padre, no es ella. Pero fue una mujer de decoro, que como todos, tuvo fallos. Pero ella también supo hasta dónde podía llegar. Cuando Jesús la reprendió, ella entendió su reprensión. ¿Y qué hizo? Se sujetó a su autoridad. Pero el punto es que debemos saber hasta qué punto podemos permitir que nuestras autoridades lleguen. Y si afectan o no las cosas que Dios ha puesto. Pero no les voy a decir cuáles son las que Él puede tocar y cuáles no. Porque es de cada uno de ustedes. Que escudriñen las Escrituras y les diga hasta qué momento pueden llegar. Ustedes deben saber hasta qué momento un padre le puede decir a un hijo, van a mentir. Y van a saber con sabiduría si es correcto o no seguir la obediencia a su padre y mentir. Ustedes saben hasta qué momento pueden seguir su autoridad, porque el día que su autoridad les diga tienen que aceptar el aborto, bajo su ética y bajo la escritura, que su ética debe estar sujeta a la escritura, la van a seguir. Cuando el gobierno imponga en sus colegios que deben ser enseñados en una doctrina donde existen más sexualidades que las que Dios ha creado, que Dios solo ha creado a dos, hombre y mujer los hizo. ¿Hasta qué momento van a seguir? Pues van a estar sujetos a la ley de Dios o a la ley de los hombres. Ese es el punto de decisión que ustedes van a tener y que ustedes van a seguir. Y dependiendo de lo que ustedes elijan, se mostrará a quién sirve, porque no pueden servir a dos señores a la vez. Con la mente en los cielos, pero sus pies en la tierra. Vamos a orar. Padre amado, Rey de Reyes, Señor soberano, gracias Señor, porque cada día nos enseñas cuáles son las autoridades que tenemos por encima de nosotros, Señor. Autoridades que tú has puesto, Señor, que debemos respetar, que debemos seguir, que no debemos vituperar ni juzgar a ellas, pues están puestas por ti, Señor. Y al menospreciarlas, Señor, estamos menospreciando tu decisión, Señor.
Padre, te pedimos, Señor, que nos des esa subordinación que necesitamos para ser subordinados a nuestros jefes, para ser subordinados a nuestros padres, para ser subordinados a cada una de las autoridades que tú has puesto, Señor. Así como en algunos países son reyes, en otros países son congresistas, en otros países son parlamentos y en otros países son presidentes, Señor. Guíanos, Señor, a conocer cuáles son las autoridades. Permítenos, Señor, poder orar por nuestras autoridades, Señor, y pedir que nuestras autoridades nunca nos prohíban, Señor, hacer lo que es tuyo, Señor. Que podamos tener el gozo de congregarnos, Señor. Podamos tener el gozo de predicar tu palabra libremente, Señor. Sabiendo que tú también pones el corazón y el sentir a estos hombres de que ellos puedan, Señor, decretar y legislar leyes, sabiendo que en algún tiempo vimos cómo legislaron que tu Biblia, tu palabra fuera quemada, Señor. Que en algún momento legislaron, Señor, que no pudieran profesar tu palabra y todo aquel que profesaba tu palabra era asesinado de maneras crueles, Señor. Permítenos, Señor, tener la libertad de profesar tu palabra, Señor, de profesar libremente nuestro credo, Señor. Nuestra creencia a ti, Señor, la cual es nuestra fe. Señor, pon el sentir como el hacer en nuestras autoridades para que ellos se comporten conforme a tus principios y no los de este mundo, Señor. Pero en el momento, Señor, que ellos vayan en contra de tu escritura, Señor, danos la fortaleza de poner oposición a ellos, Señor, y saber que en algún momento tendremos que ser opositores de nuestros gobiernos, Señor. Porque tú ya los has establecido de esa manera, Señor, sabiendo que maldito es el hombre que confía en el hombre, más bendito es aquel que confía en ti, Señor. Gracias, Padre, porque sigues permitiéndonos la libertad de poder venir y escuchar de tu palabra y aprender de ella, porque predicamos mientras aprendemos y aprendemos mientras predicamos, Señor. Enséñanos cada día a ilustrar tu escritura de la manera correcta y que no erremos en ella, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.